Saludamos a Silvana Alonso en una mañana muy mojada. Ay, Silvana, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver, vamos a hablar de las inundaciones en minutitos nada más y de qué es lo que pueden hacer los damnificados. Pero antes tenemos que remitirnos a lo que pasó en medio de este clima, como decíamos con Hernán, que parece medio tropical, que pasó de unas temperaturas altísimas hace muy pocos días a un frío importante, viento, agua, este comienzo de fin de semana que dejamos atrás ahora, con cortes de luz. Sí, sí, es como todo es un gran combo de problemas y más problemas, ¿no? Porque que deja a la vista lo que no se resolvió y que había que resolver. Sí, y parece que siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Porque siempre estamos hablando de, bueno, y después de esta lluvia tendríamos que sentarnos a hablar a ver qué va a pasar para que no se corte la luz, para que no, porque la realidad es que viene el calor y se nos corta la luz, viene la lluvia y se nos corta la luz. Es algo impresionante que estemos hablando en este siglo de esta manera, ¿no? Porque la realidad es que no puede ser que dependamos de los factores climáticos. Si bien puede ser que ante una situación inesperada, algo que no se puede prever, algo que no se podrían acondicionar. Sí, no podría ser que ante la primera suba de la temperatura, como ocurrió hace 10 días, se esté hablando de cortes de luz. Sí, pero ¿qué hacer? Sí, lo que hay que hacer primero es, la realidad es que los usuarios lo que podemos hacer es hacer los reclamos donde corresponde. Primero lo que hay que hacer es, si tenés corte de luz, lo primero que hay que hacer es hacer el reclamo, anotar el número de reclamo, porque muchas veces lo que ocurre es que cuando después vos vas a reclamarlo o a la distribuidora o al ente de control, te dicen, bueno, pero en realidad había luz, había electricidad o era solo una baja tensión. Lo que hay que tener en cuenta, Silvana, es que primero hay que reclamar en la distribuidora. Sí. Primero podés llamar a Edesur o Edenor, depende de la compañía eléctrica que tengas. Ahí te dan un número de reclamo. Ahí te dan un número de reclamo. Lo anotás. Lo anotás con la fecha, porque vos sabés que muchas veces cuando se hacen los reclamos uno no toma nota de la fecha y después cuando eso no te dan o una indemnización o te niegan que ese día no hayas reclamado, no tenés datos para no tenés ningún dato y no sabés de qué fecha a qué fecha, cuántos días de sin luz tuviste. Tenés ese reclamo, anotás el número. ¿Y qué pasa con eso? Lo que hay que hacer es, si es por corte de luz, la luz debería volver a las 3 horas. Y si no, lo que hay que hacer ya se puede hacer el reclamo en el ente de control, que es el ENRE. En el caso de la electricidad, a partir de la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, también se pueden hacer en los CGPs. O sea que como también se aplica la Ley de Defensa del Consumidor, uno puede ir no solo a hacer al ente de control, que es el ENRE, sino también lo puede hacer en el CGP de su barrio. ¿Y eso qué te implica? A ver, porque así no se van perdiendo cosas en el camino. Haces el reclamo, anotás el número de reclamo, te debería volver a las 3 horas si es simplemente un corte de luz. Si no te vuelve a las 3 horas, puedes ir al ENRE con ese número de reclamo y fecha de reclamo, o al CGP que te corresponde, Ciudad de Buenos Aires. En ese caso, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Lo que hay en ese caso lo que se hace es que ellos hacen un seguimiento con la distribuidora para ver qué es lo que está ocurriendo y por qué no se está restableciendo la electricidad. Una vez que se restablece la electricidad, que es como lo más urgente, lo que uno ahí puede hacer es reclamar una indemnización. No solo te tienen que devolver las horas que estuviste sin electricidad, es decir, el costo del servicio, el proporcional. El proporcional, sino que también te van a tener que dar. Muchas veces vienen las multas, que también se está hablando de si hay indemnizaciones generales, que esas vienen a través de la factura. Además se pueden reclamar todos los desperfectos de los artefactos. Por eso es importante cuando uno compra un artefacto guardarse la factura para poder después demostrar la titularidad. Y lo que podés reclamar también son cualquier otro daño que hayas tenido como consecuencia del corte de luz. Y además, como siempre decimos, lo que se llama daño directo, es decir, todos los otros gastos que probablemente no vas a poder demostrar cualquier otro gasto que hayas tenido que hacer o quizás pudiste guardar algún ticket. Bueno, eso también se puede reclamar y el daño directo, eso se reclama en los CGPs a través de Defensa del Consumidor. Podés reclamar hasta 5 canastas básicas, es decir, alrededor de 10.000 pesos como indemnización por todos los daños sufridos sin tener que demostrar demasiado. Vos lo reclamás en el CGP. Sí. ¿Y qué te viene bonificado?
bonificado en la factura de luz? Ahí, claro, ahí depende. Te va a venir bonificado los días que estuviste sin servicio y además podés pedir que se te paguen las indemnizaciones, ya sea por todos los otros gastos que hayas tenido, que pueden ser de mercadería. Muchas veces uno, justo cuando se corta la luz el día anterior fuiste al supermercado, ese es un clásico. Bueno, entonces pero ese eso lo vas a poder... en el CGP y te tiene que pagar la distribuidora. La distribuidora, exactamente. ¿En efectivo? Sí. Exactamente. Ni en cuotas ni nada, ni con No, porque eso se hacen convenios. Eso va a depender también de lo que vos pactes en el convenio que te ofrezcan. En general, las indemnizaciones son en efectivo. No así cuando son indemnizaciones por multas que aplica el ENRE, que en general vienen a través de la factura y uno puede cobrar la diferencia a través de ventanilla. Pero no deberías entrar en una batalla legal, sino simplemente hacer el reclamo y la distribuidora directa. Las batallas legales en general surge cuando pasa esto de que la distribuidora te dice, ah, no, pero ese día había electricidad. Entonces, por eso yo digo, siempre es importante manejarse el número de reclamo y las fechas. Porque a veces uno quizás en el apuro no anotó y está diciendo una fecha que era justo el día anterior o hay alguna confusión. Bueno, anotárselo y hacer el reclamo correspondiente. El tema de artefactos, ojo, siempre hay que hacerlo primero en la distribuidora y después ir al R o al CGP. No se hacen los reclamos en forma directa, sino siempre uno tiene que reclamarle al que corresponde que te pague primero, y si no te paga, después ahí sí se hace el CGP. Salimos de la luz, nos metemos en la lluvia, árboles caídos y damnificados por esos árboles caídos. Exactamente, ¿no? El que dejó estacionado el auto y le cayó justo un árbol arriba, no sé, la mampostería que se cayó de un local, los damnificados por el agua. ¿Qué hacen? Lo que tienen que hacer es, depende de qué sea lo que se vio afectado. Muchas veces pasa con el tema de los autos, que en la Ciudad de Buenos Aires, con el tema de los árboles, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos mucha cantidad de árboles, muchos de mucha cantidad de años y que uno los ve a veces en una situación como riesgosa. Bueno, cuando suceden estas situaciones, hoy para hoy a la noche también está pronosticado una gran cantidad de viento, sobre todo, además de la lluvia. Entonces, lo que hay que tener en cuenta con el tema de los árboles es si hay dos situaciones. Si el árbol cayó sobre un vehículo, sobre una casa, bueno, ahí hay que hacer el reclamo a través del 147 del gobierno de la ciudad, porque los árboles son propiedad del Estado municipal. Entonces, lo que hay que hacer es hacer el reclamo a través del 147 o a través del CGP más cercano, que son los centros comunitarios. Lo otro que hay que tener en cuenta, si vos ves que ese árbol se está por caer, entonces ahí ya hay que llamar al 103, que es el número de emergencias, y hacer la denuncia para que vengan a retirar ese árbol y evitar un problema mayor, ¿no? Porque la verdad es que es muy complicado cuando son daños por árboles, porque entras en todos los reclamos administrativos contra el gobierno de la ciudad. Entonces, si lo podemos evitar y vemos que hay alguna situación de riesgo con un árbol, llamamos a emergencias. Y si no, podemos llamar al 147 para hacer el reclamo. Y en el caso de los árboles sobre los edificios que muchas veces están asegurados o sobre vehículos que están asegurados contra todo riesgo, muy posiblemente puedas hacer el reclamo ante la compañía de seguros, que probablemente es más rápido, sobre todo el pago de la indemnización, que el gobierno de la ciudad. Bien, entonces los reclamos donde corresponde, no se queje si no se queja, como siempre decimos, y así como hay derecho a cobrar, también hay obligación de pagar. Queremos decirles que hoy empieza a regir la obligatoriedad para todos y todas de las ART, para las empleadas domésticas. Sí, este es un derecho que tienen todas las empleadas domésticas de poder estar aseguradas, y la realidad es que para aquellos empleadores que son familias en general, pequeñas familias que muchas veces buscan una empleada doméstica o para hacer tareas de la casa o también para cuidar a los chicos, en ese caso lo que hay que hacer es contratar una compañía de seguros
seguros de riesgo de trabajo para tener asegurada a esa persona. Entonces, lo que favorece es a las dos partes, porque muchas veces dice, bueno, pero es un gasto más y, bueno, la realidad es que uno es como el pago del seguro del auto o el seguro de la casa, que uno no se da cuenta hasta que lo necesita. Entonces, me parece que es importante que estén protegidas ambas partes ante alguna situación de riesgo, que los accidentes domésticos son bastante frecuentes. Sí, ¿no? Protege a la empleada y protege de algún modo también al empleador, porque la realidad es que si a la persona... Y la aseguradora se hace cargo... lo que hay que tener en cuenta es que el riesgo de trabajo no solo te cubre los accidentes dentro de la casa, sino los que son in itinere, lo que es yendo o volviendo. Con todo el tema de la inseguridad que vivimos, me parece que también es importante tener en cuenta esto, que si a esa persona le ocurre algo yendo o volviendo de la casa en la que está trabajando, es responsabilidad también del empleador. Recordemos que es obligación, ¿no? A partir de hoy, empezó a regir en noviembre. A partir de hoy, exactamente. Y hay que, porque me preguntan si trabajen 2, 10 o 20, a partir de las 16 horas semanales. Exactamente, ¿no? 16 horas semanales es obligatoriedad para todo empleador pagar el seguro de una RT. Ya hay varios aseguradores inclusive que estuvieron haciendo publicidad de esto. Y son bastante accesibles. Y hay de acuerdo a las horas que trabaja cada empleada, es el monto. Es el monto que se va a pagar, con lo cual es importante poder averiguar a ver cuál es la compañía que más te conviene. Creo que es a partir de las 16 horas, creo que son de 200 y pico de pesos. Eso sí, eso depende siempre, hay mucha variedad de seguros y también son muchas las personas que tienen que incorporarse a este sistema, con lo cual las compañías también empiezan a jugar con la oferta y demanda, ¿no? Claro, es así. Gracias, Silvana. Gracias a vos, buena semana y esperemos que pare la lluvia. Ojalá, ojalá que sí.